al detalle de la transmisión de valores, ¿no? Transmisión de valores. Usted sustituye esa palabra valores por la educación cristiana, la educación bíblica, ¿no? Entonces el matrimonio, y ya adelantamos un pasito, tiene por objetivo la formación, ¿cierto?, la creación de familias, y esas familias tienen una misión, y esa misión es transmitir, como vamos a ver un poco más adelante, generación en generación, valores y principios. Interesante, porque alguien podría preguntarse acá, en esta parte de nuestra presentación, ¿qué pasaría si las familias dejan de cumplir este rol de la transmisión de valores? Y más aún, si lo dejamos de transmitir desde la perspectiva cristiana, porque hoy día ya vemos que la sociedad común, no cristiana, ya ha ido dejando de lado esta tarea de la transmisión de valores. Cuestiones simples, hermanos. Cuestiones simples. No sé, en el micro, por ejemplo. En el micro antiguamente se enseñaba, a mí me enseñó mi abuelita, mi abuelita. Mi abuelita me enseñaba siempre que se veía una persona mayor, ¿qué tenía que hacer yo? Tenía que dar el asiento. ¿Se ha subido alguna micro en el último tiempo? Y eso es parte, mire, eso aplicado a gente que no es cristiana, pero que ha dejado de transmitir estos valores, porque son valores, ¿no? Imagínense si nosotros los cristianos, como familias de Dios, dejamos de transmitir a nuestros hijos los valores, las enseñanzas del cristianismo. Bueno, por eso el Señor dice que nosotros somos la sal. Y sin sal, dice el Señor, oh, ¿qué mundo nos queda? ¿Qué mundo nos queda? Bueno, no voy a predicarlo hoy día. Pasemos entonces al diseño del matrimonio según el texto que nosotros acabamos de leer. A través de este texto, de capítulo 2, verso 18 al 25 del libro de Génesis, vamos a identificar lo menos 4 características que tiene el matrimonio dentro de este concepto que Dios da, ¿no?, para nuestra consideración. En primer lugar, ¿alguien puede leer el versículo 22 de Génesis 2 en voz alta? Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Una pregunta, de acuerdo al texto que leyó nuestro hermano. ¿Cuántas mujeres le trajo Dios a Adán? Una. Por lo tanto, tenemos un primer principio, y es que el matrimonio, según el diseño de Dios, es un diseño monótono. Van a haber situaciones, excepciones en la historia de las Sagradas Escrituras, porque adelantando a la pregunta que alguien puede hacer, ¿no? Van a haber excepciones a lo largo de las Sagradas Escrituras, pero son excepciones, ¿no? Sin embargo, el diseño original es que el matrimonio tiene que ser monógamo. Y esto es muy importante porque dentro de la cultura en la cual se desarrolla, ¿cierto?, el Pentateuco, era muy normal la poligamia. Pero aquí se nos muestra un primer principio. El matrimonio es monógamo y además establece los sexos, ¿no?, entre hombre y mujer, ¿no? Aquí no se va a usar la palabra género hoy día, ¿no? La sexualidad está dada por sexo, ¿no? Sexo, entonces Dios establece un matrimonio monógamo entre un hombre y una mujer. Ese es el primer principio. Lo segundo, por favor, si alguien puede leer el verso 20. Y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Okay. Entonces fíjese de acuerdo a la lectura que hizo nuestra hermana. El segundo sentido, el segundo principio de este matrimonio es que el matrimonio es, dijimos ya, entre un hombre y una mujer, es monógamo, pero además tiene un sentido de ser complementario. Porque ¿cuál es el objetivo de la creación de la mujer? Que sea ayuda idónea, es decir, que sea un complemento, ¿no? En esta relación, ¿cierto?, que tiene Dios con el hombre. Entonces, es complementario. Pasemos al otro versículo,
por favor, el verso 24. Por Por favor. tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, un tercer principio. El matrimonio monógamo, un hombre, una mujer, es complementario, es de ayuda, idónea, pero además nos indica la temporalidad del matrimonio. Porque dice que se unirán y serán una sola carne. Entonces nos está hablando de una temporalidad, ¿no? Que el matrimonio es algo permanente. Un hombre y una mujer se unen, ¿cierto? Para hacer una sola carne, para hacer un solo concepto, una sola unidad, ¿no? Y esa unidad implica entonces una unión total, íntima, por cierto, duradera. ¿Hermano Yuri? Tengo una todavía no ha caído el hombre, ¿cierto? Y Dios establece que el matrimonio, a pesar de que todavía no han tenido ningún hijo, no han padre, y establece, en teoría, si no hubiésemos caído, hubiésemos tenido vida eterna. Pero mi pregunta es, ¿por qué cuando luego de la caída existe un matrimonio? Cuando le preguntan al apóstol Pablo con respecto a si vamos a estar casados en el cielo, él dice, seremos como antes. Y no da respuesta. Sí. Después de la caída va a afectar a toda la humanidad. A toda la humanidad me refiero a todo lo que era el hombre, ¿no? Y a todo lo que se había dado. Yo había dicho que el hombre tenía que ser un buen administrador de todo lo que le había dicho. Y a causa del pecado se convirtió en un mal administrador, ¿cierto? A causa del pecado, recuerden ustedes cuando le preguntan al Señor, ¿y por qué entonces el matrimonio es permanente y ha sido dado por Dios? ¿Por qué entonces se permite el divorcio? ¿Qué dice el Señor? A causa de la dureza, es decir, del pecado que hay en el hombre, entonces se trastocaron todos estos valores, ¿no? Se trastocaron estos valores. Entonces, ahí la pregunta que tú haces con respecto a cómo será la sexualidad, más bien se refiere a que no es la importancia de este momento, ¿no? Lo que sucede arriba, hay muchas cosas que nosotros no podemos responder. Sin embargo, lo que sí está claro y específico en la Sagrada Escritura, que el matrimonio creado, pues recuerda que el matrimonio en este tiempo fue hecho en un momento en que el mundo era perfecto y era como el mundo tenía que funcionar. Pero algo ocurrió, algo quebró esa perfección, ¿no? Y esa perfección tiene que ser nuevamente recuperada. Pero como muchas instituciones, a causa del pecado del hombre, se trastocaron, muchas de esas instituciones, cuando estemos en la vida eterna, ya no van a ser necesario que estén, por ejemplo. El hombre ya no va a administrar en la nueva tierra. Cristo va a ser suficiente para sostener su creación. Entonces, hay algunas cosas que ya no van a ser necesarias en el nuevo mundo. ¿Hermano Pablo? Pensando en el punto 3, que es permanente entre un hombre y una mujer, ¿cómo nosotros podríamos contemplar que la ley liberal? Porque ahí la mujer puede pasar por todo el proceso hasta que tenga una herencia. Entonces, ¿cómo lo podríamos nosotros considerar? Sí. Primero, yo sugeriría que no nos adelantemos tanto en la historia bíblica, ¿no? Porque estamos hablando primero el origen, lo que estaba en la mente, en el diseño de Dios originalmente. Todo lo que viene después, los divorcios, el repudio de la mujer o del hombre, que también podría ser, lo que usted menciona con respecto a la idea de mantener el linaje familiar, para que la esposa se casara con varios hermanos, era consecuencia precisamente del pecado que ocurre después. Estamos hablando antes de la caída, estamos hablando de la perfección del matrimonio, tal cual Dios lo entrega al ser humano. Vamos a tener tiempo de avanzar en eso en las siguientes sesiones, en las consecuencias que tuvo el pecado en el matrimonio, ¿no? Recuerde que hoy día vamos a hablar tres cosas. La familia, vamos a hablar acerca de la relación de la familia en el pacto, y en tercer lugar acerca de la iglesia doméstica. Ya vendrán ocasiones, en las próximas sesiones, que iremos avanzando en las consecuencias del matrimonio, en los roles que tenemos nosotros en cada una de nuestras familias. Pero agradezco las preguntas que se hacen por el momento. Bien, entonces el matrimonio es permanente. Pero además el matrimonio, dado
por Dios, porque es Dios que lo da. Es un matrimonio que es público y ordenado. ¿A qué nos referimos con que el matrimonio es público y es ordenado? Primero que es público porque viene de parte de Dios, es abierto para toda la creación, y es ordenado porque viene de una autoridad, ha sido ordenado, ha sido mandatado. Por lo tanto, es una obligación en la sociedad que el hombre se case con una mujer, ¿no? Bueno, yo quisiera que termináramos ahí esta introducción con respecto al matrimonio, porque hemos dicho que el matrimonio es la base de la familia, y yo quisiera dedicar la segunda parte de esta exposición a hablar ahora acerca de la familia. Ya sabemos que el matrimonio ha sido instituido por Dios, sabemos cuáles son las consecuencias que tiene desde la perspectiva del mandato divino, y sabemos que el matrimonio tiene, yo no lo mencioné porque sé que ustedes son capaces de decirlo, dentro de los mandatos que Dios da al hombre con respecto al matrimonio, ¿cuál es el mandato principal? ¿Para qué Dios une al hombre con la mujer? Ya dijimos que es un complemento, pero ¿para qué principalmente? Procrear. ¿Y qué es lo que da como consecuencia la procreación en el matrimonio? Familias. Familias. ¿Y qué es lo que tenemos que ver nosotros ahora? Y aquí nos saltamos y viendo lo que mencionaban los hermanos. Luego del pecado, de la caída del hombre, y esto es interesante, porque el matrimonio se instituido antes de la caída, y las familias se forman después de la caída. Por lo tanto, es necesario que las familias también sean instruidas desde la perspectiva bíblica. ¿Y cuál es la relación pactual? Porque Dios, de acuerdo a nuestra forma de entender la Sagrada Escritura, entendemos que Dios se relaciona con el hombre a través de pactos. Y esos pactos nunca son personales. Esos pactos siempre incluyen a la nación, pero también particularmente lo que da vida a las naciones, que son las familias, ¿no? Las familias. Entonces vamos a ver ahora, dentro de la teología, y vamos a revisar algunos textos bíblicos, cuál es el lugar que le corresponde a la familia en la teología actual. Lo primero que vamos a ver es que el pilar fundamental para entender la teología que nosotros sustentamos, la teología bíblica, es afirmar que la teología reformada se fundamenta en la teología actual. Es decir, Dios pacta, ¿no? Dios ha hecho un pacto. En la Trinidad, antes que las cosas todas funcionaran, ya Dios había hecho un pacto, y en la Trinidad, ¿cierto? Y además con el hombre siempre Dios se relacionó a través de pactos. Ya no nos vamos a agotar en lo que son pactos, que ya hemos hablado muchas veces, pero básicamente es un recordatorio. ¿Qué es un pacto? Un acuerdo, ¿cierto? Un acuerdo en que dos partes acuerdan hacer, ¿cierto? Y cada uno tiene obligación, ¿no? Un acuerdo de cosas que hacer y también obligaciones. Ya hay sanciones por no cumplirlas, ¿cierto? Entonces ahora, esta teología del pacto hemos dicho que es el pilar fundamental de nuestra doctrina. Y Dios se relaciona pactualmente con el hombre desde Adán. Desde el primer hombre, Dios ya establece un pacto. ¿Cuál es el pacto? ¿Se acuerdan? Pero ¿cuál es el pacto específico mencionado? Es el pacto, ¿cierto? Tú vas a ser feliz, vas a vivir, vas a administrar, vas a procrear, vas a dar forma, ¿cierto?, a este mundo, lo vas a llenar, lo vas a sopujar. Pero esta es la condición. Esta es la condición. Ahora, entonces, esa forma de interacción de Dios con el hombre, cuando vamos a la Escritura, recorre toda la Escritura. Y es la manera en que Dios se relaciona siempre con nosotros, los seres humanos. Veamos un versículo. El carácter
ya no vamos a detenernos mucho en lo que es el pacto, pero sí hablemos de la relación generacional, la relación que tiene con las familias el pacto. Y hay un texto que es muy interesante, ¿no? ¿Desea que lo puede leer para que todos lo escuchemos? Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Amén. Este versículo, hermanos, es la columna vertebral de la teología pactual. Este es el versículo sobre el cual descansa toda la teología del pacto, ¿no? Toda la teología del pacto entre Dios y las familias. Note algunas cosas que son interesantes en este versículo. Dice que Dios establece un pacto entre quién. ¿Aquí con quién está hablando? Entonces, ¿con quién establece un pacto primero? Con Abraham, ¿cierto? Lo establece con él. Dice, establece un pacto entre mí y ti. Pero además, mire, hubiera terminado ahí. ¿Pero qué dice Dios? Agrega, pero no solamente contigo, sino ¿con quién? Con tu descendencia. Y no solamente con tu descendencia, con los hijos inmediatos de Abraham, sino con generaciones, con las futuras generaciones que van a provenir de este pueblo que Dios va a formar, ¿cierto? A través de la descendencia de Abraham. Entonces, hermanos, el texto que nosotros acabamos de leer decimos que es la columna vertebral, es la fuerza, es el soporte de la teología pactual. Y la teología pactual, aquí estamos viendo que la relación, cómo Dios se relaciona con el hombre, es a través de, no solamente de individuos, sino de familias. De familias. Dios se relaciona con el hombre a través de individuos, por cierto, pero no solamente el individuo, sino además las familias que componen, que son descendientes de ese hombre, y esas familias que dan finalmente origen a las naciones. Y en nuestro caso, a las congregaciones, a las iglesias. Entonces, ya estamos estableciendo algunos principios fundamentales que tienen que ver con la relación de la familia en este pacto. Lo primero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del carácter generacional del pacto de gracia? Aunque la pregunta ya, al formularla ya tenemos la respuesta en nuestra mente, pero yo no quisiera irme sin que alguien de acá pudiera dar la respuesta. ¿Cuál es el carácter generacional? ¿Cuál es la identidad de este pacto generacional? ¿Alguien puede ayudarnos? ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es la significancia de cuando hablamos de un pacto generacional? ¿A qué nos referimos? ¿Hermano Víctor? Yo lo que entiendo es que se refiere a toda una generación de personas, ¿cierto? Tanto hombres como mujeres, y estos hombres y mujeres que forman distintos matrimonios con sus propios hijos en esta generación. Y esto a posterior también, o sea, nuestros hijos van a formar sus propias familias y por lo tanto así sucesivamente se va a ir traspasando este pacto, este acuerdo. Okay. Una pregunta, ¿Abraham estaba solo en el mundo? No. ¿Había más familias aparte de Abraham? ¿Esas familias Dios pactó con ellos? No. Pactó solamente con la descendencia de Abraham. Y la descendencia de Abraham entonces tiene ahora, es parte, ¿no?, de este pacto. Por eso que el texto que acabamos de leer, esta implicancia generacional quiere decir que mientras existan descendientes espirituales de Abraham, este pacto se terminó, sigue vigente. Sigue vigente, claro, sigue vigente la perpetuidad. Mientras haya un descendiente espiritual de Abraham, el pacto tiene vigencia, no ha terminado. Y esto es muy importante que nosotros lo recordemos, hermano, porque nosotros somos parte, como iglesia, somos parte de una nación espiritual, de una nación cuyo origen viene de los lomos de Abraham. Y por lo tanto, el pacto que Dios establece con Abraham y con sus generaciones nos afecta también a nosotros hoy día.
¿no? También nosotros somos afectados por ese pacto. De ahí la importancia que tiene que nosotros tratemos este tema en la vida de la iglesia como el rol que tiene la familia en este pacto de gracia. Entonces, este versículo nos revela que el pacto de Dios no es individual, sino que es un pacto que involucra a toda la descendencia, tanto física como espiritual, de Abraham. Dos versículos, por favor, que los pueda buscar desde ya. Uno es el Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7, y Salmo 103, versos 17 y 18. ¿Cómo sabemos de que Dios no llama solamente a personas aisladas o que el pacto termina con aquel que Dios pacta? Por favor, Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, cuando te levantes. Ese versículo que leyó tu hermana es potente, hermanos. Es la primera obligación pactual. ¿Cuál es? Dice que, pero ¿cuándo termina? Dice que no, siempre tenemos que repetirlo a nuestros hijos. Es una acción continua como parte de nuestra familia, la repetición constante de los mandamientos, de las enseñanzas de parte del Señor. Entonces, vamos a ¿alguien puede leer por favor el Salmo 103, versos 17 y 18? Cualquier hermano que lo pueda leer, la idea es que lo lea fuerte para que todos lo escuchemos. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El verso que acaba de leer nuestro hermano nos menciona que la justicia de Dios relacionada con aquellos con quien Él ha pactado, dice que incluye ¿a quién? A nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y que Dios va a ser justo, va a dar su justicia a todos aquellos. Ahora, esto nos lleva a un punto interesante que lo vamos a ver en la segunda sesión cuando tengamos, que tiene que ver la importancia que tienen nuestros hijos en la vida del pacto, ¿no? Una pregunta que yo sé que usted ya tiene la respuesta. Cuando nosotros bautizamos a nuestros hijos, vamos a ver en la segunda sesión la implicancia que tiene bautizar a nuestros hijos en la vida de la iglesia. Cuando nosotros bautizamos a nuestros hijos para que sean parte de la comunidad del pacto, de la comunidad pactual, ¿nos asegura que nuestros hijos son salvos? No, ¿sí? No. Voy a repetir la pregunta. Cuando nosotros bautizamos a nuestros hijos para que sean parte de la comunidad pactual con la cual Dios ha establecido una relación de pacto, ¿nuestros hijos automáticamente son salvos? No. No nos asegura. ¿Qué nos asegura que nuestros hijos sean parte del pacto? ¿Qué beneficios tienen nuestros hijos que sean parte de la familia pactual? Todas las promesas, el cuidado, la gracia, ¿cierto? El cuidado de la iglesia, el derecho al consejo, ¿cierto? En la vida de la iglesia, a la preocupación de la iglesia por la vida de ese miembro de la iglesia. Bueno, no vamos a discutir teológicamente la significancia del bautismo, pero sí es importante que lo vamos a ver con más detalle en nuestra segunda sesión, cuáles son las implicancias que tiene para nosotros como cristianos que nuestros hijos sean bautizados, y cuáles son las implicancias que tiene que nuestros hijos no sean bautizados en la vida de la iglesia. Entonces, la inclusión de los hijos dentro del pacto a través del bautismo no significa que nuestros hijos vayan a ser salvos automáticamente, sino que están bajo todos los privilegios, bajo todo el cuidado y responsabilidades del pueblo del Señor, ¿no? Del pueblo del pacto. Por eso que es tan importante, hermano, que en nuestra iglesia, nuestros hijos estén presentes, que sean, cuando son pequeñitos, que estén presentes en la iglesia. No importa que lloren, no importa que griten, que corran dentro de la iglesia,
nosotros tenemos que enseñarles, ¿cierto? Pero no tenemos nunca que sacar a nuestros hijos de la vida de la iglesia. Nuestros hijos deben ser parte de la iglesia. Tenemos que educar a nuestros hijos en la vida de la iglesia. Nuestros hijos tienen que acostumbrarse a la vida de la iglesia. Un hermano que está presente me decía, pastor, y disculpe que lo tome, no voy a decir el nombre, mi hermano me decía, la mañana, pastor, me gustaría asistir, pero mi problema es que mi guaguita llora mucho, y hasta ahora justo se va a poner a llorar. Y dije, pero hermano, si va a la iglesia y su guaguita llora, y gloria a Dios, pues. Gloria a Dios, es un hijo del pacto, ¿no? Es un hijo nuestro, es parte de nuestra familia. Es un hijo a quien nosotros debemos cuidar, por cierto. Entonces, hermanos, porque para vosotros, dice el Nuevo Testamento, es la promesa, ya que hay una reafirmación en el Nuevo Testamento, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamaría. Esto está ya dentro del contexto del Nuevo Testamento, porque alguien pudiera decir, pero es que las promesas, el cuidado de Dios son solamente para el Antiguo Testamento. No, el Nuevo Testamento, Pedro dice que esta relación sigue vigente en el Nuevo Testamento. Dice, porque para vosotros, la iglesia, es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamará a ser parte de este pueblo. Entonces, hermanos, para ir terminando este segundo punto, vamos a tener un tiempito de descanso, ¿no es cierto? Para terminar este segundo punto, para ir dando de forma final, Dios establece un pacto. Ese pacto incluye a un individuo y a la familia del individuo, y ahora, orgánicamente, las familias constituyen las iglesias, ¿no? Y las iglesias constituyen y dan forma a las naciones. Por lo tanto, en la medida que nuestras familias sean cristianas, nuestras iglesias serán fortalecidas y nuestra sociedad también será fortalecida. Y esa es la lucha que tenemos hoy día, hermanos. Que muchas iglesias hoy día han renunciado, muchas familias cristianas han renunciado, ¿no?, a esta preservación, a esta transmisión de los valores y la educación cristiana a nuestros hijos, ¿no? Y han delegado esta responsabilidad muchas veces al Estado y en otras ocasiones incluso también a la iglesia, por cierto. Ya vamos a tener tiempo de discutir ese punto. Entonces, con este texto que de Hechos capítulo 2, verso 39, estamos viendo entonces que Pedro quiere dar y mostrarnos a lo menos los siguientes elementos para que tengamos en consideración. Primero, que en el Nuevo Testamento, 3000 años después de la creación del mandato divino, el pacto sigue vigente en la iglesia neotestamentaria, ¿no? Sigue vigente, y el patrón ese generacional sigue vigente. Por consecuencia, hoy día sigue vigente también para la iglesia. El pacto involucra a las familias, el pacto involucra a nuestros hijos. Luego, la promesa que se nos muestra en este versículo es que este pacto, estas bendiciones del pacto, son para los jefes de familia, para los hijos de esta familia, y con toda seguridad, ¿cierto?, siguiendo esta lógica, también para los hijos de nuestros hijos. Y nos demuestra que hay una continuidad en esta promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿no? Sigue vigente hasta hoy las promesas que Dios hizo a Abraham. Y aquí ya entrando, mirándonos luz un poquito para ir entrando a lo práctico. Si esta relación de pacto es generacional, significa entonces que las condiciones del pacto siguen vigentes. Y al seguir vigentes las condiciones del pacto, significa entonces que siguen vigentes las prácticas que se establecen para las familias que son parte de este pacto. Entre ellas, por ejemplo, la adoración en nuestro hogar. Entre ellas, el bautismo infantil. Y, por cierto, vamos a ver un poco más adelante, la educación cristiana también en nuestros hogares. Yo quisiera terminar ahí, pues llevamos exactamente 1 hora, 55 minutos desde que comenzamos.
Hermano Yuri. Yo tengo una pregunta con respecto al versículo 15 que leemos, porque termina diciendo que estaban ellos desnudos, no tenían vergüenza. Y eso cuando uno se incluye en el Génesis, hay una escena cuando se menciona la desnudez de Noé. Me llama la atención que se nombra eso, que estaban desnudos y no tenían vergüenza. Y cuando, después de la caída del hombre, de lo primero que pasa, el hombre se da cuenta que está desnudo y siente vergüenza. Sí. Bueno, eso básicamente tiene que ver con cómo a través del pecado todo lo que da origen, ¿cierto? Que da conformidad a lo que somos los seres humanos fueron trastocados por el pecado. Todo lo que antes era bueno, natural, hoy día, después del pecado, es visto precisamente a través de los ojos del pecado. La desnudez, el estar desnudo, ¿cierto? Era un acto natural de perfección de la creación de Dios, pero a causa del pecado ya la desnudez no fue vista de la misma manera. De hecho, si ustedes siguen la lectura, en el Pentateuco más adelante Moisés escribe que incluso los hijos que vean la desnudez de su padre están cometiendo un pecado. Aunque sea por casualidad. Porque hay una connotación pecaminosa. Somos los únicos criaturas vestidas, lo demás no. Bueno, salvo los perritos que le ponen con sus casas. Sí, entiendo lo que quiere decir, hermano. Entonces somos los únicos seres humanos que necesitamos ocultarnos, taparnos de toda la creación del Señor. Vamos a parar, hermanos, 5 minutitos. Luego volvemos con la segunda y tercera parte.